Hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Juan en el capítulo 7. Vamos a leer del verso 45 hasta el verso 52. Jamás hombre alguno ha hablado así. Es el título de nuestro mensaje de hoy. Jamás hombre alguno ha hablado así. San Juan capítulo 7, verso 45 hasta el 52. Leemos así en la escritura: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pueden sentarse, hermanos. A Jesús se le llama maestro 60 veces en los evangelios. De esto es fácil deducir que es el nombre que más usaba la gente para referirse a él. Si querían hablar de Jesús, la inmensa mayoría decía el maestro. Y es interesante aquí notar que no vemos en las escrituras que Jesús haya reclamado para sí ese título. Nunca vemos a Jesús diciéndole a nadie: de ahora en adelante me tienen que llamar maestro. La gente le llamó maestro. La gente le asignó esa condición. La gente le atribuyó ese carácter de maestro. Las palabras que titulan el mensaje de hoy justamente indican que él no era un maestro cualquiera. Por lo general, hermanos, cuando nosotros hablamos de un maestro, hablamos de alguien que enseña. Pero es posible que un maestro enseñe algo o mucho de nuevo a sus alumnos y sin embargo no llegue a ser un maestro. A Jesús le llamaron maestro por varias razones, entre ellas porque no solo enseñaba algo nuevo a quienes le escuchaban, más que eso les desafiaba a profundizar en verdades que nunca habían escuchado, les motivaba a crecer en el conocimiento de la verdad, de tal manera que sus vidas, si escuchaban aquel mensaje, fueran transformadas, fueran cambiadas. Es decir, él era un verdadero maestro porque esperaba que las vidas de quienes le escucharan cambiaran. No esperaba que le escucharan y siguieran igual. Esperaba que le escucharan y sus vidas fueran transformadas. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados a enseñar al mundo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero no solo enseñar, sino a demostrar que esa verdad eterna cambia la vida de los que creemos en ellas. Este es nuestro principal propósito. En otras palabras, deberíamos asumir la función del maestro que Jesús fue para su generación y para la eternidad. Si Él es nuestro modelo, si Él es el modelo a seguir, entonces deberíamos desarrollar las características que Él tuvo como maestro de maestros. ¿Cuáles eran esas características? ¿Cómo hablaba el maestro de maestros? ¿Por qué aquellos alguaciles regresaron diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este? ¿Cómo hablaría el maestro que les impactó tanto? En primer lugar, hermanos,
el maestro hablaba con sencillez de las cosas profundas. En sus días, en los días de Jesús, ya existían grandes oradores, ya existían grandes maestros, ya existían los doctores de la ley, sabios de sabios, aquellas personas a quienes la gente veneraba por su gran sabiduría, personas que con justo derecho, según la ley de los hombres, se habían ganado el título de maestro. Eran hombres que dominaban el arte de la oratoria, o sea, el arte de hablar en público, con claridad, con precisión y con elocuencia. Se decía en aquellos días de Jesús, hermanos, de los grandes oradores, que eran tan hábiles, tan admirables, tan magníficos en su lenguaje, que prácticamente dormían a la gente. Hoy lo dormimos de verdad. Pero ellos querían decir, lo fascinaban de tal manera que los tenían en su mano, los impactaban, los conmovían, los emocionaban por aquella gran habilidad que tenían para expresarse. Pero en aquellos tiempos, un orador hablaba con claridad, hermanos, pero solo para quienes tenían la suficiente preparación para entenderles, porque su lenguaje era de carácter superior. Su lenguaje utilizaba palabras que el hombre común probablemente no dominaba, de manera que los grandes oradores solo hablaban para aquellos que eran capaces de entender un lenguaje tan florido, un lenguaje tan superior, un lenguaje tan extraordinario que el hombre común muchas veces no era capaz de captar. En aquel lenguaje brillante había muchas expresiones que no eran del dominio de la persona común. Solo les entendían, por lo tanto, quienes tenían una cierta formación, una cierta educación. Lo interesante aquí entonces, hermanos, establecido esto, es preguntarse quiénes son los que regresan diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este. Los que dicen estas palabras, hermanos, son los alguaciles. Los alguaciles eran la guardia del templo, no eran soldados romanos, no eran soldados de Roma, eran la guardia del templo de Jerusalén. Era una guardia religiosa, era una guardia que había sido establecido por el Sanedrín para que cuidara los intereses del templo y para que cumpliera funciones de arresto, como el caso que se les había encomendado en este caso. Se les mandó que arrestaran a Jesús, porque la gente le seguía cada día más y eso no le gustaba a los fariseos. Mandaron entonces a los alguaciles que apresaran a Jesús. Y justamente aquí donde nosotros comenzamos a leer, ellos regresan y les dicen a los fariseos, no lo detuvimos. Ellos molestos les dicen, ¿y por qué no lo traen? Ellos le contestaron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Fue todo lo que pudieron decir. Venían, se pueden imaginar ustedes que los alguaciles venían impactados. Los alguaciles venían todavía, hermanos, sin salir de aquel asombro. Todavía no despertaban a la realidad, habían quedado en una especie de fascinación por la forma como aquel hombre les había hablado. Fíjense que no dieron ningún pretexto, no dieron ninguna excusa. Los alguaciles pudieron decir, no lo traemos porque había una multitud con él y era peligroso que hubiera un desorden. No fueron capaces de decir nada, simplemente dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Fue todo lo que pudieron decir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Los alguaciles en aquellos días no eran hombres de gran preparación. No era necesario tener gran educación para ser alguacil del templo. En realidad eran personas encargadas de la seguridad, vigilantes, una especie de cuerpo policial. No como ahora que se les exige mucho estudio y preparación. A aquellas personas no se les exigía gran cosa en términos de educación.
Por lo tanto, la primera cosa que nos tiene que llamar la atención aquí es que aquellos hombres sin gran educación, aquellos hombres sin gran preparación académica, lo habían entendido todo. ¿Y cómo es posible que estos hombres sin educación lo entendieran todo? Porque el maestro hablaba con sencillez de las cosas profundas. Porque el maestro, hermanos, tenía una sabiduría de lo alto, una sabiduría tan especial que todo mundo le podía entender. Si ustedes leen los versículos anteriores, van a ver que él ha venido dando una serie de enseñanzas de gran profundidad espiritual. Ha hablado de que él tiene el agua que le saciará la sed a todo el que está sediento. Está hablando de verdades, hermanos, profundas, de gran complejidad espiritual, y aquellos alguaciles lo habían entendido. ¿Por qué lo habían entendido? Porque aquel hombre era un verdadero maestro. Hablaba de las cosas profundas con sencillez. Hacía que todo mundo le entendiera, aunque su mensaje era verdaderamente cargado de gran profundidad. El Señor, hermanos, no había venido a exhibir su elocuencia como los grandes maestros de aquel tiempo. Él no había venido, hermanos, a exhibir su sabiduría como los doctores de la ley en aquel tiempo, que querían ser prácticamente adorados por la gente por su gran conocimiento. Él no había venido a exhibirse como un espectáculo más entre los muchos que habían en aquel tiempo. El Señor había venido a exponerles que solo a través de Él podían ser salvos. Él había venido a exponer un evangelio cargado de verdades que nadie había conocido hasta aquel tiempo, que a quien nadie les había hablado de estas cosas antes de Él, pero se los expuso de tal manera que todo mundo le entendía. Ahí habían pescadores, pastores de ovejas. Ahí habían, hermanos, hombres sencillos, y también le entendió Nicodemo, que era un doctor de la ley. También le entendieron otras personas sumamente cultas y educadas, porque a todos, en cualquier nivel, en cualquier condición, la palabra de Dios es eterna y alcanzaba la mente del ser humano, porque el maestro estaba hablando. Amén. Esta es la clave, hermanos, de este punto del que estamos hablando. Él era el maestro, por eso podía hablar así. ¿Por qué es importante para nosotros este punto? Porque nosotros tenemos que comunicar el mensaje de la palabra como lo hacía el maestro. Ya sea que evangelicemos, enseñemos o prediquemos, no lo hacemos para impresionar a nadie. No lo hacemos para impresionar a la gente con un lenguaje, con una elocuencia, con una sabiduría humana que asombre a los que nos escuchan. No estamos para enseñar, hermanos, de nuestro prestigio, de nuestro conocimiento. Hemos sido llamados para proclamar la salvación en Cristo Jesús. Ese es nuestro llamado. El Señor no vino a exhibir su elocuencia. Él era el Mesías. Había venido a morir por todos. Eso es lo que quería que escucharan y entendieran. No había venido para acaparar la admiración del mundo, sino para que el mundo escuchara su mensaje de salvación y fuera redimido del pecado. A eso había venido el Maestro. Nosotros, hermanos, tenemos que comunicarnos de tal manera que sigamos el ejemplo del maestro. No hemos venido a exhibir un lenguaje brillante para que todos nos admiren. No hemos venido, hermanos, a hablar para que cuando la gente nos escuche diga wow. No es ese nuestro objetivo, hermanos. Hemos venido para que cuando la gente nos escuche hablar diga amén. No para admirarnos a nosotros, sino para admirar el mensaje del maestro. Cuando compartimos el evangelio,
recibimos ese privilegio no para exhibirnos a nosotros mismos, no para exhibir nuestra admirable sabiduría, sino para compartir las buenas nuevas de salvación a todo el que la busca. Nadie puede decir que sabe algo, hermanos, sino hasta que habla de ello con sencillez. Si alguien dice que sabe algo, pero lo expresa de una manera tan complicada y confusa que nadie le entienda, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, todavía no sabe nada como debe saberlo. Porque una persona puede asegurar que sabe algo cuando puede hablar de ello con sencillez, cuando todo el mundo le entiende, cuando habla para todos, cuando habla para la gloria de Dios y no para la gloria de sí mismo. Hay personas, hermanos, que les encanta exhibir su oratoria, sus capacidades del habla, su alto conocimiento, utilizando palabras que son verdaderamente complicadas. Hay personas que cuando están predicando y hablan de las cosas del fin, en vez de decir, hermanos, hay ciertas cosas que llamamos las cosas del fin, ellos mejor prefieren decir, hay cosas escatológicas. Algunos le entienden, otros no. Y ese es el gran error, porque nuestro trabajo no es que algunos nos entiendan, es que todos entiendan que solo Cristo salva. Esa es nuestra función, que todo mundo comprenda esta verdad. Para compartir el mensaje de Jesús hay que tener el corazón de Jesús. Si lo logramos, entenderemos que no hemos sido llamados a exhibir nuestro conocimiento, sino el conocimiento recibido por la misericordia de Dios. Nadie que confíe más en lo que sabe del Evangelio de Jesucristo que en Cristo mismo puede enseñar como el maestro. No es el instrumento lo más importante, es el maestro que lo toca. En una ocasión, hermanos, un gran violinista anunció que iba a interpretar un concierto con un violín sumamente costoso, antiguo, magnífico, de la mejor confección, carísimo, valía más que si fuera de oro puro. Tan valioso era aquel instrumento. El hombre llegó al concierto y el teatro estaba lleno de una multitud curiosa por escuchar cómo sonaría aquella música majestuosa en aquel instrumento tan costoso. El hombre comenzó a tocar y la melodía fue extraordinaria, bellísima. El auditorio quedó impresionado. Cuando terminó, agarró el violín y lo hizo pedazos. Y dijo, este violín era un violín barato, simple, sin grandeza. Ahora sí, dijo, les voy a tocar la misma melodía, pero con este violín que es carísimo, es del que hablamos, el que anunciamos. Y comenzó a tocar con aquel violín carísimo. Al terminar, la gente se sintió frustrada, porque la gente dijo, pues no hay diferencia. Lo mismo fue con aquel que con este. Él les dijo, es que no es el instrumento, es el maestro. Hermanos, el predicador no es la clave, es el maestro. El maestro, el que predica es el instrumento, y el instrumento no es la clave, el instrumento es el maestro que lo toca. Cuando el maestro lo toca, puede estar seguro de que el mensaje de la palabra será efectivo. Porque el que enseña es el maestro de maestros, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él es el verdadero maestro y a Él hemos de buscar si queremos compartir el Evangelio de una manera efectiva. Es el maestro la clave y no el instrumento. El instrumento puede ser costoso o puede ser que no, pero si lo toca el maestro, la melodía de salvación será maravillosa. En segundo lugar,
Este pasaje nos enseña que el maestro hablaba para iluminar todo aquello que el judaísmo había oscurecido. Ustedes leen en el verso 47 el reclamo de los fariseos. Le reclaman a los alguaciles por no traer preso a Jesús. Cuando los alguaciles expresan su admiración por la sabiduría del maestro y lo único que alcanzan a decir es: jamás hombre alguno ha hablado como este, entonces los fariseos los regañan. Y en el verso 48 les dicen: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjense qué interesante es esto. Cuando ellos llegan sin el maestro, les reclaman, y cuando ellos le dicen: jamás hemos oído a un hombre que hable así, entonces los fariseos les dicen: ¿ha creído alguno de los sabios? ¿Ha creído alguno de los gobernantes? ¿Ha creído alguno de los poderosos? Si no ha creído ninguno de los sabios ni poderosos, ¿cómo vamos a creer en él? Si nosotros somos sabios, si nosotros sí sabemos, ¿ustedes también se dejaron engañar? Es un reclamo fuerte en contra de ellos. Es más, dicen: pero estos que no saben la ley, malditos son. Maldicen a aquellos que no conocen la ley. Sale a relucir aquí, hermanos, la condición falsa de los fariseos, que no enseñaban la ley con sencillez, porque no querían que todos la aprendieran. Querían que quedara en el dominio solamente de ellos. Ellos eran los doctores de la ley. Ellos eran los que sabían. Los demás no sabían nada, porque ellos mismos no les permitían conocer. Porque ellos hablaban de una manera tan oscura que nadie podía conocer con claridad lo que la ley decía. Les convenía que fuera así, porque mientras menos conociera la verdad aquella multitud, era más fácil de manipularla, de engañarla y de sacarle su dinero en aquel negocio religioso tan terrible que el judaísmo había montado en los días de Jesús. Pero su argumento se viene abajo cuando Nicodemo, un doctor de la ley, le dice: ¿y por qué lo van a condenar antes de juzgarlo? Entonces le dicen a él algo muy importante. A Nicodemo también lo reprenden y le dicen: escudriña, diciéndole: lee como nosotros y verás que de Galilea nunca ha salido profeta. Porque Galilea, hermanos, era un lugar despreciable. Nada bueno había salido de ahí, nunca. Por lo tanto, el argumento de estos hombres para Nicodemo es: escudriña y verás que en las Escrituras no dice que algún profeta haya salido de Galilea. Es que, hermanos, aquel sistema antiguo estaba por terminar y el pacto de la gracia se estaba iniciando. Y el pacto de la gracia se iba a iniciar con un Mesías que era Galileo. Ellos no lo sabían. Jesús había venido a enseñarlo. Jesús había venido a anunciarlo, pero ellos no estaban listos para escuchar la verdad y mucho menos para entenderla. Ellos preferían que las cosas siguieran como estaban, que nadie conociera la ley, que solo ellos fueran los conocedores, que solo a ellos se les respetara como sabios y que todos los demás dependieran de él. El engaño del judaísmo, entonces, hermanos, quedaba a la vista. Esa falsedad de las religiones que pretenden tener el dominio de la verdad solamente entre el grupo de los que la gobiernan es un error grave que deja a las multitudes en la ignorancia. Pero el maestro vino a romper ese modelo. El maestro vino a terminar con ese modelo y quería que todo el mundo entendiera la verdad.
y por eso hablaba con sencillez. En el mundo de hoy, hermanos, engañadores y engañados reprenden al que cree en la verdad. De su parte, arrestarían a Jesús de nuevo y lo matarían de nuevo para tener ellos el dominio de la verdad. ¿A cuántos cristianos les ha tocado ser los primeros que se convierten en su familia y tienen que sufrir la reprensión de los suyos, igual que aquellos alguaciles? ¿Ya te engañaron a ti también? ¿Ya te convencieron a ti también? ¿Ya te vinieron con el cuento y te lo creíste? Igual que los fariseos reprendieron a aquellos hombres, ellos debieran entender, hermanos, al reprender al creyente, que a ningún creyente lo convence el mensajero. A todo el que ha creído lo convenció el Espíritu Santo de Dios. Porque no hay hombre en este mundo que pueda convencer a un pecador de su pecado. Hay uno solo que es capaz de penetrar las profundidades del alma del pecador. Es el Espíritu Santo y es el único que redarguye de pecado. Es el único que convence al ser humano de que es un pecador, que está condenado a la muerte y solo hay un camino a la salvación que se llama Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie lo puede convencer de eso. Ningún predicador, por magnífico que sea, por maravillosa que sea su sabiduría y excelente su oratoria, podrá convencer a un pecador. Solo el Espíritu Santo lo puede convencer. Nadie predica con convicción si primero no lo ha convencido el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo convence, entonces ya no predicará su mensaje. Predicará el mensaje de la palabra. Y es entonces, hermanos, que el pecador tiene esperanza. Cuando se predica el mensaje de la palabra, cuando no se predica mi prestigio ni mi nombre, sino el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre que salva y convence al pecador. Es el único nombre en el cual podemos ser salvos. Pero primero tiene que convencernos el Espíritu Santo. Los fariseos le dijeron a los alguaciles: ¿algún gobernante ha creído? ¿Alguno de los sabios ha creído? ¿Por qué creen ustedes? Otro argumento que usan con nosotros: ¿alguno de los ricos y famosos ha creído? ¿Por qué vamos a creer nosotros? Porque en el mundo de hoy, hermanos, el mundo va a donde va la gente. Si los ricos creen en algo, todo el mundo cree en eso. Un error grave, un error terrible. Si los ricos y famosos no han creído, ¿por qué vamos a creer nosotros? Los engañados van a donde va la gente, siguen las modas. Porque sorprendentemente, hermanos, aún en la iglesia de Cristo, de repente hay modas. En el afán de atraer o de entusiasmar a las personas, se comienzan a predicar evangelios que se ponen de moda. Evangelios que a todo mundo le gustan. Evangelios que los ricos y famosos han creído. Y todo mundo comienza a creer detrás de ellos, a correr detrás de ellos. Pero la iglesia del Señor, hermanos, no predica modas. La iglesia de Jesucristo debe predicar el viejo evangelio, que ya tiene más de 2000 años, pero que todavía tiene todo el poder y la fuerza, la potencia de Dios para salvar al pecador. Ese es el único evangelio que debemos de predicar. No debemos predicar modas. No debemos predicar cosas agradables ni que le gustan a todo mundo. No debemos predicar lo que creen los ricos y los famosos. Debemos de predicar lo que Dios nos reveló a través de Jesucristo.
Solo en Él hay salvación. Ese debe ser nuestro mensaje. No debemos correr tras lo que la gente dice, tras lo que la gente cree, tras lo que las multitudes creen. Debemos de correr tras la verdad de Jesucristo. Él es la verdad y la vida. En Él debemos de creer, en Él debemos de descansar, a Él debemos de seguir, porque mientras sigamos a Cristo, estamos en el camino de la bendición. Amén. Vamos a orar.